nosotros estamos ahí expuestos a miles y miles y miles de espacios de publicidad. Ciberseguridad involucrada. Y si le preguntan su nombre en una encuestadora, no lo conteste. La recordación de la campaña es 40% más alta. Influenciados por esta publicidad que están viendo en la calle y que se encuentran todos los días. Estás en las mismas zonas, estás en otras zonas, estás en los mismos formatos. Son tendencias generales que me permiten ir segmentando. Pues por más bonitos y puntuales los anuncios, y el día que voy y compro, pues no vive a la altura o no cumple la promesa, pues difícilmente no. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Bienvenidos a Noche de Jueves, Noche de Researchland. ¿Alguna vez usted ha visto un anuncio en la calle que lo ha llevado a comprar algo? Bueno, pues hoy vamos a platicar de esa influencia que tienen los anuncios en las personas y cómo segmentarlos. Pero como siempre, como cada semana, no estoy solo, me acompaña el señor de los datos, CEO de Researchland. Usted ya lo conoce, el señor Pablo Levi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Gio? Siempre es un placer estar aquí hablando contigo y hablando con todo el mundo para pues bajar los datos a ciertas cosas que nos pasan en la vida cotidiana y que de repente dices, órale, pues ese anuncio, yo estaba pensando en eso ayer y de repente hoy apareció ese anuncio ahí. ¿Qué onda? ¿No? ¿Por qué apareció eso en mi vida cuando yo lo tenía pensado? Pues hay una razón, siempre hay una razón para eso. Para los que no lo saben, Pablo cuando va por periférico le aparecen puros anuncios de café. Es bien raro. Así es, sí, Sí, los veo. sí. Y voy al segundo piso y se convierten inmediatamente. Sí. Y llega a comprar su café. Pero bueno, vamos a platicar de cómo lo hacen, de cómo la geolocalización está transformando la forma en la que se hacen anuncios, en los que impactan a las personas, mucho más allá de simplemente transmitir un mensaje, sino cómo logramos hacer esa conexión dentro del journey de las personas. Y para eso tenemos un invitado que, como cada semana, Lili nos va a presentar. Nuestro invitado es un emprendedor y experto en tecnología que ha revolucionado la forma en que entendemos la movilidad urbana en México. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en el MIT. Fue el fundador de Sin Tráfico, la plataforma líder en datos de movilidad que evolucionó para convertirse en That's Why, donde actualmente se desempeña como CEO, ayudando a las empresas a tomar decisiones estratégicas basadas en la ubicación. Démosle una calurosa bienvenida a Eugenio Riverol. ¡Qué bárbaro! Estoy nervioso con esta calurosa bienvenida. Muchas gracias, Gio. Pablo, es un placer estar aquí. He seguido las noches de jueves desde hace tiempo, así que un gusto ahora estar del otro lado de la pantalla. No, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que nos hayas dado la oportunidad de platicar de este tema que es tan importante, que es esta segmentación de si estamos seguros, ¿no? Con esta pared mágica que se ha creado a través de las geocercas y los celulares. Claro. Y lo primero que quiero preguntarte antes de entrar a los datos es, a ver, Eugenio Riverol, que es un experto en datos, que es un experto en segmentación, ¿ha visto alguna vez un anuncio en la calle que lo ha llevado a comprar algo o ya no te pasa? No, sin duda que me pasa. De hecho, me pasa cada vez más. No sé a ustedes y aquí a todo nuestro auditorio que nos acompaña. Me pasa cada vez más, ¿no? Y creo que algo curioso es que cada vez se siente como una parte más natural del día a día encontrarnos algo que ya sabíamos que buscábamos o que queríamos o que habíamos visto en otro lado. Entonces sí, definitivamente sí. Yo creo que ¿cómo se llama? Yo creo que la historia más reciente que tengo de algo que vi que no tenía yo necesariamente en mi radar, ¿no? De estas cosas que crees que no necesitas hasta que lo ves y sabes que sí lo necesitas, ¿no? De esos momentos eureka. Fíjense que hace poquito venía yo en el segundo piso, no venía viendo nada de café como a Pablo, desafortunadamente. Aunque le tengo que presumir a nuestro auditorio que este termo está lleno de un café muy bueno. Está bueno, Que yo creo que de los anuncios que le ofrecían a Pablo. Sí. Entonces, brindo con este café con todos ustedes. No, pero ya hablando en serio, venía yo justamente por ¿cómo se llama? Por el segundo piso y en eso veo un anuncio, ¿no? De la película más reciente de niños que se llama Mabel, ¿no? Que yo no la conocía. Y pues se me quedó, ¿no? La imagen y llego a mi casa, yo tengo dos hijas chicas de 5 y 3 años
Y lo primero que me dicen llegando a mi casa es que mi hija dice, oye, ¿cuándo vamos a ir al cine? Porque hay una nueva película. Y me estaba hablando de esa película, ¿no? Que ella quién sabe dónde había visto, ¿no? Entonces, por eso decía de las cosas que ni yo sabía que necesitaba, pero ya la tenía ahí y total que llegué y parecía que me tenía mi hija targeteado y segmentado porque me dijo que quería ver la película que yo acababa de ver, ¿no? Entonces, quizás historia curiosa, pero dato real de hace, creo que fue 2 semanas, está ahorita andando, y de cómo se conectan esos diferentes momentos del journey de las personas para irnos pues exponiendo a mensajes que pues el mundo quiere que veamos, ¿no? Para bien y para mal. Y precisamente hablando de datos, vamos a ir con Lili a que nos platique unos datos de este mundo de los smartphones y la data. Según los datos, el 75.1% de los usuarios de smartphones en México utiliza aplicaciones con geolocalización, lo que evidencia el uso generalizado de servicios basados en ubicación. Este nivel de conectividad ha impulsado el crecimiento de la publicidad digital exterior, cuya inversión alcanzará los 150.47 millones de dólares en 2026 y crecerá a una tasa anual de 8.82% hacia 2030. Pues muchas gracias, Lili. Y ahora sí, oye, me quedé con esta historia que estás contando y quiero que la primera pregunta para ti sea, a ver, de pronto las personas van por la calle, ven un anuncio, les pasa lo mismo que a ti, que yo ni siquiera sabía que necesitaba eso, pero ahora lo quiero. ¿Cómo se hace la magia detrás de eso? Porque vemos el resultado final, pero hay una magia, hay un targeteo atrás, hay toda una lógica de datos. Claro, y creo que es uno de los retos, ¿no? Hablando de ya los muy buenos datos que nos compartía Lili, ¿no? Todo lo que es, toda la publicidad que está allá afuera, ¿no? Que típicamente se le conoce como la publicidad exterior o el out of home advertising, literalmente porque estás fuera de tu casa. Pues es una industria muy grande, ¿no? Es una industria a la que hoy en América Latina se le invierten más de 2.000 millones de dólares al año, o sea, es un medio que capta más de 2.000 millones de dólares al año. Tan solo en México cerca de 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, mucha inversión que hoy las marcas están haciendo para posicionar sus mensajes frente a las personas, pero hasta hace poco se hacía, pues la verdad es que sin datos, sin mucho fundamento, ¿no? Hay una broma en la industria de la publicidad exterior que se dice que en cada campaña la ubicación principal se contrata por donde pasa el jefe de la marca que nos contrata, ¿no? Y entonces no importa si por ahí pasan los que nos interesan, si en esa ciudad se vende el producto, no importa, lo que importa es que lo vean, ¿no? Entonces es una broma, como este dicho que dice que parece broma, pero es anécdota, ¿no? Eso es un comportamiento que hoy pasa. Entonces doy este contexto, ¿por qué? Porque es un, digamos, es un marco dentro del cual decimos, oye, hoy se invierte todo este dinero, ¿no? Nosotros estamos ahí expuestos a miles y miles y miles de espacios de publicidad a través de nuestra vida cotidiana y muchas veces, pues, o hasta hace poco, muchas veces era un tema fortuito de qué veíamos. La realidad es que en los últimos 10, 15 años de que arranqué yo esta compañía ahora, que se hablaba Big Data hace 15 años, creo que era algo así como tener suficientes datos que no cabían en un Excel, ¿no? Ahora ya estamos hablando de unas cosas estratosféricas, pero en esa evolución de los datos, hoy hay mucha capacidad de entender realmente quiénes estamos, dónde estamos, por dónde nos movemos, qué nos interesa, ¿no? Y entonces eso es parte de esta magia, ¿no? Y a partir de toda esta data que está generándose y recopilándose, sobre todo a través de nuestros dispositivos móviles, de nuestros teléfonos inteligentes, hoy las marcas pueden utilizar tendencias que estos datos informan para entonces identificar en dónde pasan las personas, ¿no? Entonces, toda esta magia se reduce a que hoy la gran cantidad de datos que estamos generando nosotros como usuarios, sobre todo en nuestros teléfonos inteligentes, que por supuesto hay otro tipo de fuentes, ¿no? Pero de nuestros teléfonos, hoy se puede utilizar para identificar entonces dónde están pasando las personas que como marca nos interesan. Y por eso nos pasa incrementalmente a todos nosotros que cada día parece que vemos más cosas afines, ¿no? A nosotros, porque esta información se está empezando a utilizar para eso. Oye, y es que esto es bien interesante porque detrás de la publicidad out of home, como lo estás platicando, fuera de casa, digamos, esta publicidad que vemos en pantallas, en espectaculares, en la calle, en parabuses, todo lo que está fuera de la casa que no es el celular. Claro. Hay dos modelos de negocio que son bien interesantes y para todos los que nos ven en Noche de Jueves les explico muy rápido. Hay un modelo tradicional que se llama costo por millar y es la forma en la que venden las marcas pues
su contenido hacia otras empresas. El costo por millar es costo por impactar a 1000 personas, se hacen unos cálculos ahí de precio y eso es lo que venden los modelos tradicionales. Pero ahora la industria ha migrado a estos costos por impacto que tienen que ver con la segmentación de las personas y que te cobran por algo que ha empezado a nacer desde hace ya algunos años, pero es nuevo para algunos otros, que se llama Programmatic Digital Out of Home. El Programmatic lo que hace es que segmenta la publicidad y va mandando impactos dependiendo de los flujos de personas que se recaban de información de estos dispositivos móviles de los que está hablando Eugenio. Entonces, lo que quiere decir es que las marcas invierten una cantidad de dinero y después esa se dispersa en diferentes anuncios que tienen contratados o que tienen este convenio de Programmatic y van a aparecer pues dependiendo de los flujos de gente. Por eso es súper importante este tema que está. Oye, pero yo quiero bajarme un poquito más a hacerlo más para nosotros los que no sabemos nada del tema, porque ustedes están muy elevados. Cuando tú tienes tu teléfono celular, tú estás produciendo X cantidad de información que no solamente la agarran las distintas marcas y demás para venderte cosas, sino para saber por dónde pasas. Esto quiere decir que la información que viene en tu celular, a todos nos ha pasado que estamos buscando zapatos para correr y mágicamente de repente te empieza a llegar en tu Instagram, en tu Facebook, en tu no sé qué, publicidad de los zapatos que se utilizan para correr, los de X o Y marca, los de más baratos, los más caros, no sé qué. Cuando tú te metes al zapato caro, entonces mágicamente te empiezan a llegar información de un chorro de marcas del mismo nivel de precio a tu dispositivo, a tu Instagram, etc. Bueno, eso nos ha pasado a todos, eso lo hemos visto todos. Pero también las empresas saben por dónde pasamos. Entonces, esta misma información que utilizan dentro de nuestro Instagram, Facebook, etcétera, para meternos publicidad, lo utilizan para poner publicidad en algún lugar en específico en donde muchas personas pasan por ahí que tienen ciertas características que hacen atractivo para que se anuncien los zapatos para correr, por decir un ejemplo en específico, ¿no? Sabiendo esto, entonces existen estos dos modelos de venta. Uno es, te lo voy a poner en el lugar en donde va a haber puros corredores. Entonces, pues el mejor lugar donde pasan estos cuates, pues resulta que es el bosque de Chapultepec, en el kilómetro 14 de la pista, no sé qué, y ahí vas a tener el mejor lugar, entonces tienes estos contactos con las gentes. Esa es una forma de vender, por lo que entendí. Y la otra sería, pues ahí te van 1000 personas y pues caiga lo que caiga. Sí, tienes un punto. Lo que pasa es que antes, y tú lo sabes perfectamente, y Eugenio lo sabe también perfectamente, cuando trabajábamos con Sin Tráfico, hacíamos levantamientos de encuestas para ver si la gente estaba o no en cierto punto. Entonces, tú lo sabes, es un modelo estadístico que simplemente te dice, bueno, ahí posiblemente hay una concentración y por lo tanto tengo la capacidad de impactar a 1000 personas, que es este mensaje que se lanza, 1000 personas y pues lo que caiga, ¿no? A través de un modelo estadístico. ¿Ok? Hoy ya no, hoy ya es real, hoy yo puedo saber que Pablo está atrás, bueno, Pablo con el ID 2280. Sí, no sabes qué es Pablo, sabes que el ID no sé cuánto, que le gustan los tenis porque se ha metido 7 veces a buscar tenis de tal marca, va a pasar por la esquina de Reforma con jajajijo. Lo que sea, sí. Y entonces quiero mandarle un spot a Pablo y se lo voy a transmitir ahí porque el impacto es mucho más directo. Entonces es una forma en que las empresas de publicidad están haciendo eficiente su presupuesto. Justamente, ¿no? Y lo están, como dices tú, Gio, lo están haciendo eficiente. Porque ¿qué pasa ahorita al buen ejemplo de correr que dice Pablo? Pues históricamente decíamos, oye, pues ¿dónde encontramos a los corredores? Y pues de pronto dices, oye, pues es que para alcanzar a estos corredores, híjoles, afuera de su casa, pues pasan como 5 afuera de la colonia 4, otros 8 afuera de la colonia 6, ¿no? Y históricamente en la publicidad pensábamos, oye, pues ponte cerca de donde viven los corredores, ¿no? Pues es la manera que teníamos de saber.
Hoy, gracias a esta información, lo que podemos decir es, oye, anúnciate aquí, déjenme dar un ejemplo, en esta zona industrial de fábricas. Que todo el mundo diría, oye, pues ¿para qué te anuncias? Ustedes son tenis para correr, ¿qué importa con una fábrica? Oye, resulta que todos los que vienen a trabajar a estas 20 fábricas, que hay muchos miles de personas, todos ellos les interesa correr y los vamos a encontrar en el lugar donde están pasando para llegar a trabajar. Entonces, ¿qué crees? En vez de tener que contratar 250 ubicaciones por todos lados afuera de las colonias, oye, pues los encontramos en los 3 puntos clave en donde todos se juntan, ¿no? Por donde todos pasan. Entonces, es un cambio enorme de eficiencia y de efectividad y de cómo entender, pues, un canal para llegar a los consumidores, porque, pues, otra vez, ¿no? O tenemos que llegar a 150 colonias o los encontramos en los 2 o 3 puntos clave y resulta que encontramos a los mismos corredores de una manera más eficiente y a veces inclusive en un mejor momento del tiempo, ¿no? Porque al final ahorita que platicaban ustedes de, oye, bueno, y he comprado, no he comprado, decía Pablo, entré a ver, ¿no? La aplicación y no me animé a comprar, yo decía, oye, ya has comprado. Entonces, de pronto decir, oye, y a lo mejor, más que te vean saliendo de su casa en la mañana, ya se les olvidó para la tarde, resulta que te ven de salida del trabajo, de camino a su casa, que aparte resulta que tienes una tienda de camino, ¿no? Una tienda de tenis. Entonces, inclusive ya es poner el mensaje en el lugar correcto, en donde hay la mayor cantidad de gente que te interesa y en donde tenga el mayor sentido por el journey que sigue la persona, ¿no? Es diferente, oye, pues quieres comer tacos, pues a lo mejor es más exitoso que lo veas más tarde que más temprano, ¿no? Quizás te antoja más el taco a las 6 de la tarde que a las 7 de la mañana, ¿no? Quizás no, ¿no? Aquí creo que para tacos, no sé si ha habido un episodio, si sí me lo perdí, pero creo que da para 24 mucho. horas. 24 horas, 365 días del año, taco time. Exacto, pero bueno, esto es parte de la oportunidad, entonces se puede eficientar mucho y no nada más eficientar en términos de llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible con el presupuesto óptimo, sino inclusive llegar en el momento correcto para que lo que suceda después tenga mayor retorno, ¿no? Como una marca. Oye, Eugenio, ¿y tú crees que las personas son conscientes de eso? O sea, de que salen en la calle, ven un anuncio y que los incita a comprar. La verdad, yo creo que no somos tan conscientes, ¿no? Y creo que es un riesgo de esta era, ¿no? En donde, pues bien o mal, nos están encaminando a pensar, percibir el mundo de cierta manera con tanta información tan dirigida, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho este documental, no sé si alguna vez lo hemos platicado nosotros, pero este documental que está en varias plataformas de streaming, de The Greatest Hack, ¿no? Que te habla justamente de cómo nosotros como consumidores hoy, pues de alguna manera ante todas las plataformas que utilizamos de información y de redes sociales, pues nos estamos sesgando automáticamente nuestra percepción porque nos están enseñando estas plataformas, pues información que confirma ciertas cosas que nosotros creemos que queremos o creemos que existen, ¿no? Entonces, sí hoy hay un riesgo grande, ¿no? Y creo que como consumidores no estamos al tanto de eso. Mi opinión personal es que no creo que sea necesariamente malo que se nos enseñen información de ciertas cosas, ¿no? Creo que para incluso algunas cosas es práctico, es útil, pero creo que lo peligroso es si no estamos conscientes de ello, ¿no? Y yo creo que una excelente práctica que yo sigo, por ejemplo, en mis redes sociales es seguir personas con las que no estoy de acuerdo. Simplemente para estar constantemente escuchando otros puntos de vista, ¿no? Y no empezar a perderme en una perspectiva más chiquita. Pero entonces todo esto para decir, yo sí creo que no estamos tan conscientes de toda la cantidad de datos que estamos generando nosotros y de cómo se están usando para perfilar comunicación, ¿no? ¿Y tú qué crees, Pablo? ¿La gente está consciente? Yo, como siempre, hago trampa y hago encuestas, y entonces yo sé si la gente está consciente o no está consciente. Y fíjate, solamente 22% está consciente. Incluso dicen, no manches, parece que me leen la mente, ¿no? Esto parece mágico, como lo estaba explicando yo hace un momento. 39% dice, pues a mí se me ha pasado que veo cosas que digo, mira, pues eso la verdad sí estaba pensando la vez pasada, pero piensan que es coincidencia. No están conscientes de que esto es a propósito. Y luego hay un 29% que dice que no le pasa casi nunca, lo cual sí lo dudo profundamente, porque estoy seguro que no están conscientes ni siquiera de que sí le pasó. Claro, ¿no? exactamente. Pero En términos de conciencia, no hay conciencia. en términos de conciencia no hay conciencia, solamente 22% dice sí y parece que me leen la mente. Creo que el punto está en que sí estamos conscientes que los datos se utilizan para vendernos cosas a través de las redes sociales y demás, pero no estamos conscientes de que esos mismos datos se utilizan también para colocar publicidad en los lugares en donde vamos pasando.
esa parte no creo que estemos tanto conscientes. Oye, y es que está bien interesante porque además de lo que está diciendo Pablo, o sea, con el último fragmento de lo que dijo Pablo de no estamos tan conscientes, pero eso nos lleva de pronto a hacer otras acciones. Pues lo importante de la publicidad al fin y al cabo es llevarte a hacer una acción de compra. Si no, pues puedes ahí crear alguna conciencia de que existes, pero si no te compran, no pasa nada. ¿Cómo juega esta interacción entre lo creativo y realmente, pues, la estrategia de anunciarte, Eugenio? Claro. Que creo que la verdad da para un debate muy interesante porque hay muchas capas, ¿no? En esto, pero justo a este ejemplo creo que parte de lo interesante es qué sucede en el momento de compra, ¿no? Y hoy, contrario a épocas del pasado, estaba muy segmentado por dónde comprábamos y por dónde encontrábamos información de qué comprar, ¿no? Si pensamos hace, no sé, 20 o 30 años, que suena mucho, pero si pensamos en el mundo, la diferencia es enorme, ¿no? Hace 20 o 30 años que no existían los smartphones, ¿no? ¿Cómo nos enterábamos? Pues yo siempre doy el ejemplo del cine, ¿no? ¿Cómo te enterabas? Pues la verdad es que casi que o abrías el periódico o ibas al cine a ver qué películas había. Y pues ahí le rezabas al santo de tu preferencia para que te gustara la película, ¿no? Y ahora con tanta información, pues ya lo sabes desde antes, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo este ejemplo? Es que para la decisión de compra juegan varios temas, inclusive el tema del el awareness, ¿no? O de que algo existe. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Este 29% me parece que decía Pablo, que decía que pues ni siquiera le había pasado, que a lo mejor llegas a una tienda y tienes 3 opciones y por alguna razón te inclinas por la marca A, porque te sonó más, ¿no? Entonces, de un tema simplemente de branding y de posicionamiento, ahí ya hay una influencia, ¿no? Porque, pues, lo tenías en tu cabeza, ¿por qué? A lo mejor yo si no hubiera llegado a mi casa el otro día y mi hija me decía de esa película, igual se me olvidaba y de repente llegaba yo al cine y pues decía, pues vamos a ver esa, ¿no? Entonces, específicamente en el mundo del out of home, ¿no? Mucho de lo que se logra es construir este awareness de que algo existe, de una marca, de una percepción, que a veces termina incidiendo, porque a veces pues no compramos en ese momento, ¿no? Y a veces pues, lo que sucede es que a veces compras en línea o a veces vas al punto de venta, ¿no? Los coches es un buen ejemplo. Oye, lo investigaste en internet, viste en la calle el anuncio y luego vas a la agencia a comprarlo, ¿no? Casi nadie se anima todavía. Sería una encuesta interesante. ¿Quién se animan a comprar 100% por internet un coche, no? Pero como que hay varios de estos componentes. Entonces, el elemento de tener en tu mente que existe algo que ya tiene una cierta validez, porque por lo menos primero busca certidumbre cuando compras y dices, pues sé que existe, ¿no? Ya vi en algún lugar. Entonces ahí juega mucho y eso es algo que en el mundo del out of home se ha visto que genera un impacto grande. Y es que a nosotros ese tema, vaya que sí nos apasiona, ¿verdad? Ujú. Porque para los que no lo saben, Researchland tiene algunas hermanas gemelas, ¿no? Que son otras empresas de este grupo. Y uno, precisamente, es Promo Espacio, que se dedica a la publicidad digital out of home y tiene, digamos, el soporte. Pero, nuestro equipo de producción pertenece a otra empresa que se llama House of Films, que se dedica precisamente a hacer el contenido de esas pantallas que están en el out of home. Entonces, el contenido más el soporte crean una buena oportunidad, pero además está Researchland. Y Researchland lo que hace es dar el soporte de los datos para poder hacer, pues, estas estrategias de forma muy segmentada, de forma muy precisa y que puedan ser campañas muy exitosas. Es decir, no es lo mismo hablarle a los Pablos que hablarle a las Lilis, ¿no? Y complementamos con esto que se llama That's Why, que nos permite hacer esta segmentación. Entonces, es una estrategia muy grande que permite generar, pues, una publicidad mucho más segmentada, eficiente, efectiva. Y pues ahí está el comercial, ¿no? Pero quería explicarlo porque es importante entender que la publicidad no solamente es aventar un spot en un USB, ¿no? Una presentación de PowerPoint en un USB que pues de pronto eso es lo que hacen las marcas. No, tiene una estrategia enorme atrás y tiene un concepto mucho más importante porque las personas no son tontas, no compran lo primero que ven, tiene que tener mucho contexto. Sí, fíjate que sí, o sea, es realmente interesante todo lo que acabas de comentar, lo que comentas tú y yo, porque muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera de por qué compramos, ¿no? Y efectivamente, cuando tú vas a hacer una compra,
y ves dos marcas, una dices, esta tiene calidad, y la otra dices, esta pues, no creo que tanto. ¿Y por qué no? Pues porque una ya la traes en la mente porque la viste en X o Y lugares que te generó esta idea de que tiene calidad, cuando la realidad es que podría ser la misma calidad entre ambas, nada más que una ya la viste y la otra no la viste. Y una la viste en un lugar que te creó confianza y otra la viste en un lugar que no te creó confianza, porque ahí viene la otra parte, ¿no? Hay que saber en dónde ponerlo, pues para que cree el efecto que tú estás buscando, que puede ser confianza, que puede ser nada más conocimiento, que puede ser un montón de cosas. La gente muchas veces no está consciente, y de ahí me voy a la pregunta esta que habíamos hecho en términos de cuando tú ves un espectacular, ¿qué haces? Y fíjate, 48% dice que no hace nada, que nada más lo voltea a ver y ya se sigue, ¿no? Como que se haz de cuenta que no vi nada y se sigue. Eso no es cierto. O sea, ya te generó un impacto en la cabeza, nada más que no te diste cuenta. Luego, 24% sí hace algo, le toma una foto, porque pues viene en el transporte, porque viene corriendo, porque viene en su coche, lo que sea, le toma una foto, dice, para después analizar. Entonces ya no solamente te creó esta conciencia, sino además hubo una acción. 16% dice que lo busca inmediatamente en el celular y 12% dice que pues, lo comenta con la persona con la que viene. ¿Qué quiere decir esto? 52% ya de entrada sí hacen algo al respecto. Y 48% dicen, no, yo nada más lo veo y me sigo. Sí, pero ya generó una imagen en tu cabeza. Entonces, prácticamente podrías opinar que la gran mayoría tiene algún efecto, cualquiera que sea, pero tiene algún efecto el poner una publicidad en un lugar en específico, con un propósito en específico, que no es al azar, que no es coincidencia, que no es magia. Todo está perfectamente basado en datos y perfectamente analizado. Sí. Sí, y es que construir una marca es complicado, ¿no? Por supuesto. Si volvemos a la pirámide de construcción de marca, primero hay que crear esto que se llama branding, ¿no? Esto que es construcción de marca, que es quiero que me vean primero. Luego vamos al awareness, y el awareness es, bueno, ya te conozco y te recuerdo. Ya hiciste algo especial. Y luego vamos al purchase intent, que es, ya te recuerdo, ya me interesa, ya quiero comprarte, pero no te amo. O sea, sí te compro recurrentemente o no recurrentemente, te uso, pero no te amo. Y al final vamos a un punto que es en donde todas las marcas quieren estar, que se llama el top of mind. Y el top of mind es lo primero que te viene a la mente cuando te pregunto qué es lo que recuerdas cuando. Y entonces ya amo a la marca, ya soy promotor de la marca. Y para eso, las estrategias de segmentación en el momento correcto, en el punto correcto, en la necesidad correcta, son fundamentales, Eugenio. That's why, de alguna manera, hace esa magia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo impactarme cuando yo voy corriendo, que estoy abierto a quiero agua, ¿no? A que cuando voy en el metro y una señora me va apachurrando y entonces ya no quiero agua, lo que quiero es bajarme, ¿no? Hay momentos para cada publicidad, hay impactos que son diferentes. Sí, por supuesto, ¿no? Y justo la magia es esa, ¿no? Como marca, creo que hay dos grandes, no todo lo que describes tú, hay dos grandes áreas, ¿no? Todo lo que describes tú para al final pasar de no existir a estar en el top of mind. Y después es que, digamos, en ese camino, pues la marca tiene que ir cumpliendo su promesa de marca, ¿no? Ya le compré, pues, cómo eso va alimentando otra vez, ¿no? El ciclo o mío o de la percepción del consumidor, ¿no? Porque, pues, por más bonitos y puntuales los anuncios, y el día que voy y compro, pues, no vive a la altura o no cumple la promesa, pues difícilmente no. Entonces, justamente la oportunidad que nosotros hemos encontrado es cómo la información puede ayudar a ese camino, ¿no? Y cómo hoy inclusive ya estamos en la era de realmente la batalla por la atención del consumidor, ¿no? Con tantísimos estímulos por todos lados. O sea, algo que hemos detectado nosotros ahora es que no solamente el momento, el mensaje, la ubicación
sino es inclusive importante el entorno de la competencia de las marcas. Es decir, ya no es suficiente con estar, ¿no? Regresándonos al ejemplo que dábamos, pues quizás encontramos que en la entrada de la zona de fábricas pasan muchos corredores contraintuitivamente y es un buen lugar, sino entender, como marca que queremos anunciarnos ante ellos, cómo está todo el entorno, porque si pues, esas personas se dedicaron a ver anuncios de la competencia en todo su recorrido de sus casas a la fábrica, pues habrá que entender si ponernos ahí es necesario, conveniente, oportuno, ¿no? Entonces, inclusive ya para nosotros, la inteligencia en el mundo de la publicidad, del out of home, ya no es nada más tener todo este nivel de entendimiento, de segmentación de la audiencia, de quién es dónde, sino es cómo eso se relaciona con quién se está anunciando allá afuera. Y entonces yo como marca, si me pongo hoy este sombrero de marca, decir, oye, ¿y en dónde debo estar yo? ¿En dónde está mi competencia? ¿En dónde tengo que estar yo? Y eso es un factor que también juega mucho para ir escalando en esta pirámide que dices tú, ¿no? Entonces, ¡Wow! ¡Qué complicado! Pero ¿No? Entonces ahora ya en el metro no solamente tienes que poner anuncios de desodorantes, sino también de jabones y cosas así. fíjate. Pues bueno, ahora sí, vamos a esta sección que a todos nos encanta y se llama Arenas Movedizas hoy con Eugenio Riverol, en donde vamos a hacer esas preguntas que nadie quiere hacer, pero no sin antes ir a una sección con datos con Lili y volvemos a esta sección de Arenas Movedizas. Y para cerrar este bloque, el INEGI reporta que en ciudades como la Ciudad de México, el tiempo promedio de traslado es de 51 minutos, lo que convierte a los parabuses y espectaculares en puntos de exposición prolongada en la vida diaria. A nivel global, estudios de McKinsey muestran que el 71% de los consumidores espera experiencias personalizadas, mientras que las investigaciones de Cisco revelan que más del 75% no compraría una marca en la que no confía para manejar sus datos. Esta tensión entre privacidad y conveniencia explica por qué la publicidad contextual, incluida la basada en ubicación, sigue siendo tan relevante. Pues muchas gracias, Lili, y ahora sí entramos a esta sección que se llama Arenas Movedizas con Eugenio Riveral. ¿Vieron cómo cambió? Ya. Pero Muy bien. la magia sí, La magia. Muy bien, Eugenio. Vamos a empezar con esta primera arena movediza que dice así. Tú, siendo un experto en esto y parte de las empresas que hacen todo lo relacionado con la georreferencia, ¿te genera desconfianza o miedo saber que las marcas están usando tu ubicación para decidir qué anuncios poner en tu camino? Es decir, ¿eres de los que piensa como Pablo? no, mira, en mi opinión personal es, creo que si estamos conscientes de ello, podemos mantener cierta objetividad y aprovechar los beneficios, ¿no? Creo que al final, pues digo, si yo todos los días me estuvieran poniendo información que no necesariamente me interesa, pues serían quizás oportunidades desaprovechadas, inclusive para mí, ¿no? Maravilloso en el ejemplo que daba, ya conocí una película que quieren ver mis hijas, creo que es una buena aportación. Entonces, yo en lo personal no, y creo que también al conocer, ¿no? Pues ahora sí que las tripas de este tipo de herramientas, creo que hoy también las regulaciones y la arquitectura general de tecnología, pues permite que haya cierto control, ¿no? Al final yo personalmente no me siento expuesto en ese sentido, porque en general, ¿no? Al menos dentro del marco que se siguen las regulaciones, pues estamos protegidos como consumidores, ¿no? Empresas como nosotros no sabemos nada de hecho, no sabemos nada ni siquiera de Pablo, ¿no? No sabemos si es él, no sabemos sus tarjetas de crédito, no sabemos cómo se despierta en la mañana, que bueno, sé que ya platicamos de eso, pero bueno, eso dará para otra encuesta. Pero bueno, entonces ese es un poco el contexto porque yo hoy, digamos, me siento con cierta confianza, pero por supuesto con la cautela y conciencia de decir, oye, hay que ser objetivos y hay que estar conscientes de que eso está pasando, porque si no, podemos caer en ese 21% que pues dice, oye, nunca me ha pasado, y la verdad es que te está pasando, pero no te das cuenta, ¿no? Ay, pero sí puedo estar tranquilo, o sea, sí hay ciberseguridad involucrada, sí hay regulaciones, no es como que mañana me van a clonar, no. Exacto, ¿no? Sí, hay definitivamente hay ciertos límites, hay buenas regulaciones, como en todo el mundo y en en todas las áreas, pues siempre que hay reglas, siempre está el riesgo de que alguien se brinque las reglas, ¿no? Entonces eso es parte del riesgo inherente en el que estamos acá, ¿no? Y ahora
Se ha platicado mucho en lo que ha pasado los últimos días con Anthropic, con OpenAI, ¿no? Las relaciones con el gobierno federal de Estados Unidos, qué están dispuestos, ¿no?, a hacer seguridad, ¿no? Entonces, creo que al final siempre está ese riesgo y creo que hoy todos los días estamos como sociedad sopesando si el beneficio supera el riesgo, ¿no? Mi perspectiva personal es, al menos en todo lo que estamos hablando aquí, las prácticas tipo de información y regulación, pues protegen para que se haya un cierto nivel de anonimidad, ¿no? Entonces, si ustedes hoy, los corredores, ven un anuncio en estos puntos y miren que es algo que hacemos nosotros, pues les podríamos decir, definitivamente no viene porque específicamente Pablo pasa por ahí. Sabemos que porque en las tendencias generales por ahí suelen pasar los corredores, ¿no? Entonces eso nos da cierta, pues digamos, Anonimato. tranquilidad, anonimato, exactamente. Súper. Pablo, ¿tú qué opinas? Pues mira, lo que salió en la encuesta es que el 100% de las personas tienen miedo a que tú tengas mi información. Ese es parte de lo que sale en la encuesta, ¿eh? Yo Lo dijo la encuesta. no le metí nada. Es que a la lo encuesta. que hacemos con tuyo es un antropológico, ¿no? Ese es espionaje directamente, que ya es distinto, pero bueno. No, lo que dice la encuesta es que la gran mayoría, 57%, ya están en este mood de, pues mira, la verdad es que utilizan mis datos de todas maneras para otras cosas, ya me acostumbré, no tengo problema con eso. Otro porcentajito por ahí habla de, pues depende de quién lo use, como tú dices, y si lo usan de la manera correcta, pues no hay bronca. Y otro porcentajito habla de confianza, de que sí tienen confianza. Entonces son 22, 21 y 14% que sumados suman 57% de gente que por distintas razones sí le tienen confianza a que se usen los datos de esta manera y de forma responsable. Pero sigue habiendo un 43%, lo cual también es un porcentaje, siento, bastante alto, de gente que sí le tiene miedo y que sí siente que invaden su privacidad. Como tú. No, si eres tú, sí. Hay ahora un debate, y no sé si ustedes lo han visto, y me encantaría escuchar su opinión, ¿no? Ahora que están de moda los wearables, ¿no? Como que siempre pensamos en nuestros datos y pensamos en nuestro celular, ¿no? Y si buscamos, no buscamos, y nos quedamos en el carrito de compra de X tienda, ¿no? Y ahora que empieza a haber más realmente conectividad, ¿no? Pues digo, ya a veces el refrigerador de tu casa, ahora con los wearables se está poniendo de moda esta pregunta que te dicen, oye, pues sí, aquí tienes mucha información, ¿no? Yo uso, por ejemplo, Whoop, ¿no? Whoop ya se puede conectar con inclusive tus análisis de laboratorio, ¿no? Y entonces hay un debate interesante que me encantaría escuchar su punto de vista, que es, oye, bueno, ¿y esos datos? O sea, ¿qué pasa con esos datos? ¿Quién los está usando? Y si eso se puede traducir, por ejemplo, en cuentas médicas más altas, en que ahora te venden estudios que tú crees que necesitas, pero no necesitas, ¿no? Hay un debate ético ahí grande. Entonces, creo que a veces el tema de los datos es interesante cuando empezamos a abrir el espectro de no es nada más lo que busqué o no busqué, es todo lo que ya hoy como entes vivos estamos generando de datos, ¿no? Es que fíjate que hay un tema bien interesante. En la investigación de mercado y también pasa en los análisis que se hacen, la generalidad es lo que importa, ¿me explico? No te vas a meter a ver quién es Pablo Levy, en dónde vive, porque ese nivel de segmentación de datos tan profunda llevaría o implicaría una labor muy titánica que es difícil hacer en términos de una base general muy grande. Entonces, lo que se usa generalmente y lo que usan las empresas y lo que usan los equipos de marketing y los de investigación de mercado es la generalidad igual que lo hace That's Why, ¿no? Entonces, son tendencias generales que me permiten ir segmentando. Ya la inteligencia artificial y todo lo que está viendo a través de las redes sociales, de la información que se genera a través de cada persona, esos ya son procesos que no los hacen las empresas como en el día a día. Eso está indexado más bien a las empresas de informática muy grande que hacen ya una segmentación propia para Eugenio, ¿no? Claro. Entonces, Pero además eres su cliente. además eres O sea, a ver, es que ahí hay que aclarar varias cosas. La primera es, nosotros mismos como investigadores de mercado tenemos clarísimo que los datos personales del cliente jamás los vamos a revelar absolutamente a nadie. Entonces, nosotros lo que damos de resultados de una encuesta es el conjunto de varias encuestas que forman a varios consumidores que tienen características similares. Y eso es lo que vamos a dar. Pero nunca, y no, de hecho no podemos, es ilegal,
dar los datos de tuyos o de la persona que sea. Y estamos regulados siempre. Incluso cuando vamos a hacer encuestas, jamás le preguntamos a la persona su nombre. Sí. Y si le preguntan su nombre en una encuestadora, no lo conteste, porque no está obligado a contestar el nombre. Le van a preguntar edad, género, a lo mejor el código postal, cosas así, pero pues encontrarte dentro de un código postal o porque eres mujer o porque tienes 40 y tantos años o lo que sea, es imposible. Entonces, nosotros siempre estamos buscando el que la persona se sienta tranquila de que el anonimato de ella existe. Y tampoco quieres hacerlo. Ni siquiera me interesa, pues. O sea, no O te sea, no, serviría. no me serviría absolutamente de nada. Sí hay ciertas empresas que como eres su cliente, pues hace productos específicamente para ti Claro. y te dan un servicio personalizado, pero es porque eres su cliente y tú accediste a entregarle tus datos a esa empresa en específico y que esa empresa utilizara tus datos para ofrecerte un producto Claro. personalizado. Eso es otro asunto. Eso no tiene nada que ver ni con lo que haces tú, ni con lo que hacemos nosotros, ni nada. Sí, y los productos como estos relojes que miden tu presión sanguínea y Sí, tus sí. pasos y demás, son Tampoco saben quién lo tiene. tampoco sabe quién lo tiene y tampoco quieren saber, ¿no? No les interesa. Entonces que llegue Eugenio y con su tarjeta diga, oye, quiero comprar un examen de lo que sea, de sangre, porque me quiero hacer mi chequeo semanal, pues sí, todavía está lejano que digan, es que Eugenio caminó solo 700 pasos hoy, ¿no? Hay que venderle el seguro premium. Complicado todavía. Como dices tú, Eugenio, pues siempre habrá el que quiera utilizar los datos de manera no adecuada y saltándose las reglas y la ley. Pero las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de cosas de manera correcta, siguiendo a la ley y como se debe de hacer, no nos sirve, no nos interesa y no lo usamos nunca. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta de Arena Movediza, Eugenio, y es, en el entorno de la publicidad en la calle, ¿qué crees que están haciendo más las empresas? ¿Que compres más? ¿O solo siendo un adorno? Mira, creo que la respuesta corta es sí que compres más, ¿no? Y no nada más, digo, opinión de Eugenio, pero soportada por muchos estudios recientes. Hay varias entidades en el mundo de la publicidad estudiando esto de manera muy seria. Entre ellas, por ejemplo, la World Out of Home Organization, que es la más grande organización del mundo analizando esto. Entonces, sí, la respuesta corta es sí están generando que compres más. La respuesta, digamos, larga es no necesariamente es en solamente un paso inmediato, ¿no? Que es donde a veces pensamos que, vi el anuncio, en las siguientes 24 horas voy y compro, ¿no? Entonces, sí está generando hablaba Pablo, ¿no? La confianza, está generando una serie de cosas que impactan en el momento de la compra y que entonces sí compras más, pero sí es parte de una cadena más compleja que simplemente vi el anuncio y lo compré mañana, ¿no? Es más bien parte de influenciarte a través del tiempo para que cuando tomas la decisión de comprar, sí compras, ¿no? Y sí está sucediendo. Fíjate que un dato interesante es que cuando se mide la recordación de las campañas de publicidad en todos los medios, ¿no? Que es una manera de medir el éxito de las campañas, es, oye, pues ¿te acuerdas que lo viste o no lo viste, no? Y cuando se mide eso para diferentes medios, algo que se ha descubierto generalizando es que si la campaña se anunció en redes sociales, en tele y radio, sin nada de publicidad exterior, genera una cierta recordación. Si esa misma campaña, aparte tuvo un esfuerzo de publicidad exterior, la recordación de la campaña es 40% más alta, ¿no? Entonces, como parte del eslabón completo, está siendo efectivo. Y al final, esa recordación sí se traduce en ventas, ¿no? Porque justo genera, ¿no? Los ejemplos que hemos platicado. Yo llego, ya le tengo la confianza a la marca, ya la tengo identificada, ya lo vi, ya tengo una percepción, puede ser correcta o incorrecta de calidad, ¿no? Entonces, eso es un poco como se ha venido construyendo últimamente y que ahorita lo mencionaban ustedes, de anuncios luminosos, de los nuevos formatos. Creo que también como hay tanta competencia por la atención, hoy como consumidores, cuando vemos formas innovadoras de presentarnos mensajes,
eso ayuda, ¿no?, a que nos acordemos. Y hoy en el mundo, por ejemplo, de exteriores hay mucho cambio en eso. No sé si les ha pasado, pero ya hay centros comerciales que llegas y te paras frente a la pantalla y entonces en ese momento se ajusta la publicidad. Y ahí se ajusta inclusive por el perfil demográfico que nos detecta, ¿no? Entonces eso empieza a generar también, de alguna manera, como más receptividad de nosotros. Entonces la respuesta larga. Por eso es, digamos, sí está incidiendo, pero a veces no en el paso inmediato como a lo mejor se espera, ¿no? De, bueno, ¿compraste mañana sí o no? Pero entonces las empresas en lo general lo están haciendo bien. O sea, porque decíamos, no nada más es transmitirlo, sino que el mensaje sea el correcto, que la forma sea la correcta, que el arte sea el correcto. Sí lo están haciendo bien las empresas en lo general. Pues yo te diría, en lo general, se está aprovechando el medio de mejor forma que antes, ¿no? Si pensamos otra vez en un medio al que se le invierten $2,000 millones en América Latina, diría, creo que hay un gap todavía grande, ¿no?, de cómo aprovecharlo mejor. Y también es porque antes no había tanta información para tomar mejores decisiones. Entonces, digamos, se está utilizando el medio para los fines que decías tú, se está empezando a aprovechar de una manera adecuada, sin duda. Se puede aprovechar mejor, muchísimo mejor, ¿no? Y ahí es donde entran todas este tipo de herramientas de inteligencia y de datos que hasta hace poco no se estaban utilizando. Claro. Pues, ¿tú qué opinas, Pablo, al respecto? Pues sí, lo metimos, como siempre, a la consideración de nuestros amables entrevistados y salen tercios, literal. Un tercio opina que sí te influye, pero te va a influir a mediano o largo plazo, no directamente, no en ese momento vas a realizar la compra. Otro tercio habla de que sí, o sea, te calienta en ese instante y pum, vale. Cuando menos te metes y lo pones en el carrito y igual ahí lo dejas pensando un ratito, pero eventualmente regresas. Y otro tercio dice que no le nada, ¿no? Pero entonces, 2/3 en mayor o menor grado sí son influenciados por esta publicidad que están viendo en la calle y que se encuentran todos los días. Interesante. Muy bien. Oigan, y como ustedes ya saben, Pablo es muy preguntón. Le gusta hacer encuestas en redes sociales porque es muy activo, además. Entonces, a través de su cuenta, @YoPabloLevi, hizo unas encuestas de las cuales Lili nos va a contar qué fue lo que resultó. Giovanni, en X la respuesta fue muy clara. La pregunta fue, si ves un anuncio de comida deliciosa justo cuando tienes hambre y vas pasando por ahí, ¿qué tan probable es que entres? El 29% de los usuarios considera muy poco probable entrar. El 28% opina que es probable. Por otro lado, el 23.9% nos comenta que nada probable y finalmente el 19.2% nos menciona que es muy probable que entre a disfrutar de esa comida deliciosa. Pues muchas gracias, Lili, por estos datos. Recuerde, suscríbase a todas nuestras redes sociales, @ResearchlandOf en todas las cuentas. Síganos, sigan compartiendo sus opiniones, déjenos un comentario. Siga esta hermosa temporada, esta tercera temporada de Noche de Jueves, que la pueden encontrar ahí adentro de Researchland Off en YouTube y que está marcada como Noche de Jueves, y las participaciones de Pablo Levi. Y también sigan a Pablo Levi, @YoPabloLevi, para que sigan contestando sus encuestas, porque luego se siente solito y se pone triste. Pero bueno, vamos a entrar a esta nueva sección que se llama Tierras a la Vista, Eugenio, en donde hemos acomodado de forma estratégica las tarjetas que tienes enfrente de ti. Cada una de ellas representa una de las tierras de Researchland y es la pregunta que te vamos a hacer. Así es que, por favor, elige la que quieras, porque luego dices, es que no están la que quieras, Eugenio. Qué nerviosismo, hay muchas opciones. Pero a ver, vamos a escoger Brandland, que pues venimos hablando mucho de las marcas. Muy bien, Eugenio eligió Brandland, entonces vamos a que nos cuente Lili de qué se trata. ¿Tu marca solo existe o realmente conecta con su audiencia? Entra en Brandland, el terreno donde se construye y fortalece la identidad de tu marca. Diagnosticamos tu impacto y comunicación para entender cómo te perciben desde el interés hasta la lealtad absoluta. Trazamos el camino para que tu marca conquiste su territorio. Brandland by Researchland. Pues muchas gracias, Lili. Esta es la tarjeta que seleccionó. Brandland ya la conocimos y la pregunta, Eugenio, para ti es, ¿cómo evita una marca que el geomarketing se vuelva spam físico
y termine dañando la reputación de la marca por ser demasiado invasivo? Mira, muy interesante. Creo que hay dos componentes. Lo primero lo mencionó Lili cuando hablaba, ¿no? De Brandon y lo que hace, ¿no? Y creo que la primera pregunta como marca es si tienes voz, ¿no? Y realmente, ¿qué voz tienes allá afuera, ¿no? ¿Qué porcentaje de toda la voz tienes de esa categoría? ¿Cómo te ves contra tus competidores? ¿Estás en las mismas zonas? ¿Estás en otras zonas? ¿Estás en los mismos formatos? Esa es la primera clave para entender en dónde estás jugando, ¿no? En el panorama de la publicidad out of home. Entonces, la primera es entender muy bien eso para precisamente diferenciarse de la competencia y encontrar esos momentos y espacios en donde tenga más sentido conectar con el consumidor. Creo que como consumidores, uno de los puntos que más asociamos al spam es consistentemente tengo un mensaje de un tema que no me interesa o en el momento que no me interesa, de la marca o a veces de toda una categoría de productos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a nivel marca primero entender eso. Y la segunda, que es una parte más táctica, que digamos, hablando alrededor del tema de voz y dónde está mi competencia y dónde voy a estar yo, ahora sí es, oye, pues realmente de las miles y miles de opciones que tengo para yo estar allá afuera, ¿dónde tengo que estar y por qué? ¿No? Y esa es una pregunta que hoy se tiene que hacer más las marcas. ¿Por qué? Porque a los ejemplos que hemos venido dando, pues si te anuncio yo un bar a las 6 de la mañana, siempre para todos hay gustos, ¿no? Pero en general, pues no va a ser el momento correcto, ¿no? Y ahí es cuando nosotros como consumidores nos sentimos spameados porque no nos sentimos valorados lo suficiente como para que al menos la marca se tome la molestia de poner la oferta en el momento correcto, ¿no? Entonces creo que son dos niveles de la pregunta muy importantes, que el primero es entender dónde jugamos contra nuestra competencia, quién está quedándose, en dónde, por qué y cómo, y por otro lado es nosotros cómo elegimos los mejores momentos, ¿no? Por darles un dato, aquí es difícil competir acá con los señores de los datos, pero un dato interesante, por ejemplo, en México hay más de 100,000 soportes publicitarios de publicidad exterior. O sea, imaginen como marca decir, ¿cómo elijo las 30 que voy a tener en mi campaña si tengo 100,000, ¿no? Y justo es pues, con esto, ¿no? Con herramientas, con datos, con información, para encontrar cuáles son esas 30 idóneas, ¿no? Entonces, la combinación de esas dos son las que creo que maximizan la probabilidad de que una marca justamente no caiga, ¿no? En el spameo que tan temido. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Eugenio eligió Brandland, Pablo, y además dentro de la conversación mencionó los estudios de recordación. ¿Qué es un estudio de recordación? Pues mira, el estudio de recordación es simplemente el saber qué tanto tienes en la mente una marca. Entonces, literal, ponemos a las marcas a competir con otras marcas que pueden o no ser de competencia directa, para ver cuál sería la primera marca que mencionarías si yo te hago pensar en lo que sea. Eso se llama top of mind, lo acabas de decir hace un momento. ¿Cuál serían las siguientes marcas? ¿No? Entonces ahí vas viendo cuáles son las siguientes marcas. Eso se llama share of mind, etc. Y luego el conocimiento ayudado. Oye, ya soy escuchado de esta marca y de esta otra y de esta otra. Y entonces ahí. Con eso vas conformando todo un tema de qué tanto te recuerdan y cuál es el posicionamiento que tiene esa marca eventualmente para tú poder decir, mi marca la recuerda tanto por ciento y cuando piensan en ella, piensan en esto. Y a partir de eso, puedes ver que tus productos sí cuadran con eso, que tu publicidad sí cuadra con eso, que tu posicionamiento de tus pantallas sí están en los lugares en donde deben de, etcétera, etcétera, ¿no? Todo debe de cuadrar a la información que tienes, con la imagen que tienes que dar, con el mercado que vas a atacar, con los lugares en donde te vas a anunciar y en los momentos en los que te vas a anunciar. Y todo eso lo construyes a partir de conocer perfectamente tu marca. Pues ahí está la respuesta, que es un estudio de recordación. Eugenio, casi para finalizar, queremos preguntarte, pues, ¿qué es That's Why? Yo sí lo conozco, Pablo también, pero queremos que le platiques a la gente qué es That's Why, dónde podemos encontrarlo, cuáles son las zonas de influencia y las soluciones que pueden darle a sus clientes, cómo se acercan a ti. Muchas gracias y gracias otra vez, Pablo Gio. Estas conversaciones siempre son placenteras, interesantes, me llevo preguntas divertidas. Pues That's Why es una compañía que creamos hace ya más de 15 años. Nosotros creemos fielmente que
tener mejor información nos lleva a mejores decisiones y mejores decisiones nos lleva a un mejor mundo, ¿no? Eso es algo que creemos firmemente y que hoy, ante la gran cantidad de datos que existe, una oportunidad desaprovechada es justamente entender este comportamiento geográfico que tienen las personas, porque hay muchísimas industrias que se pueden beneficiar mucho de ello. Hablamos ahorita de todo lo que tiene que ver con la publicidad, pero también podemos hablar de muchas otras industrias con las que trabajamos activamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, si ustedes abren prácticamente cualquier aplicación de mapas en su celular en América Latina y ustedes ven que hay una inundación, un metro descompuesto, un bloqueo, una manifestación, es información que nosotros alimentamos a las grandes plataformas de mapas que ustedes utilizan. Las grandes secretarías de transporte, de infraestructura nos utilizan para planear nuevos metros, más carreteras, ciclovías, ¿no? Entonces, todo esto lo platico porque ¿qué es That's Why? That's Why hoy es la empresa que puede proveer insights de lo que llamamos geocomportamiento a todos los tomadores de decisiones. Es decir, cómo convertimos los patrones de cómo se mueven las personas en oportunidades. Oportunidades para publicidad, oportunidades para nuevos locales de puntos de venta, oportunidades para marcas, oportunidades para desarrollar infraestructura, oportunidades para alimentar decisiones en tiempo real, ¿no? Y entonces, That's Why es una empresa que hoy está recolectando masivamente datos por toda América Latina y convirtiéndolas en productos para tomar decisiones. En thatswhy.com nos encuentran, ahí está toda nuestra información, nos pueden seguir en nuestras redes, que tanto en X como en Instagram son That's Why Global, y siempre estamos interesados en platicar, en conocer y en explorar si podemos ayudar. Creemos que esto es apenas el comienzo de una nueva era en el mundo, de entender el comportamiento geográfico de las personas y convertirlo en una ventaja para todos. Pues muchas gracias, Eugenio. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Me quedo, la verdad es que yo creo que con una conclusión muy importante, que es realmente cómo ligar el uso de los datos, ¿no?, en el día a día del mundo publicitario a la estrategia completa de evaluar el resultado de las campañas, ¿no? Y Pablo ahorita lo tocó un poquito, tú lo mencionaste yo hace rato, o sea, cómo atarlo entonces a la recordación, cómo atarlo al lugar que está jugando la marca, cómo atarlo a lo que en muchas de estas divisiones se habla, ¿no?, de rentabilidad de ventas, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande, bueno, siempre estoy entusiasmado de colaborar y de sinergias, Researchland, That's Why, que creo que hay mucho todavía que desarrollar, mucho que conocimiento que vertir, porque creo que todavía hay un reto grande ahí, cómo pasamos de la táctica del día a día a atar todo el mapa estratégico, ¿no?, de la marca. Pues muchas gracias, Eugenio. ¿Dónde podemos seguirte? Porque seguro tienes un club de fans. Entonces, ¿dónde podemos seguirte? A nosotros, bueno, That's Why en esas redes, yo siempre también disponible, interesado para platicar. Todas mis redes son Riverol, ¿no? Entonces, sencillo contactarnos. Y bueno, en That's Why, inclusive en thatswhy.com encuentran nuestros datos. Entonces, siempre interesados en más conversaciones. Muchas gracias, Eugenio. Pablo Levi, ¿con qué te quedas de esta conversación y tus redes sociales? La importancia de encontrar a tus clientes en los lugares y en los momentos en los cuales mejor va a recibir la publicidad que tú le quieres entregar, ¿no? Creo que eso es fundamental y eso te exponencializa, me costó mucho trabajo la palabra, la posibilidad de tener un buen resultado en el posicionamiento de tu marca en la mente de los consumidores. No es nada más aventarlo ahí a ver quién lo cacha y en dónde, es aventarlo con un propósito y en el lugar en donde debe de estar aventado, ¿no? Infinitas gracias, Pablo. ¿Tus redes sociales? Redes sociales, sí, claro que sí, son las redes sociales de la empresa, @ResearchlandOF, y las redes mías personales, @yo Pablo Levi, y estamos en todas las redes, ahí nos pueden encontrar. Pues muchas gracias, Eugenio. De verdad, qué gusto haberte tenido, qué placer y te lo digo de corazón, de haber estado con las dos mentes que más respeto en estos temas. Una persona extraordinaria y además un amigo personal. Qué gusto haberte tenido. Gio, muchas gracias a ti, muchas gracias, Pablo. Al contrario, el gusto es mío. Les decía, pues bueno, ya tercera temporada, así que me había tocado verlo del otro lado. Es un gusto y un honor estar de este lado de la pantalla. Y gracias a ustedes, muchísima estima. Siempre emocionado de hacer equipo con ustedes. Y pues felicidades por tantos episodios exitosos. Muchas gracias, Eugenio. Por favor, regresa cuando tú quieras. Siempre estás invitado. Qué buena conversación, la verdad.
Y como siempre, pues le agradecemos a usted el favor de su atención. No sin antes recordarle que hoy platicamos acerca de este tema de que hoy la calle ya no es solo cemento, sino es una interfaz de datos que se conecta en diferentes momentos, diferentes situaciones y diferentes puntos de nuestra vida, que nos lleva a tomar decisiones, sí, pero sobre todo nos lleva a tener más opciones para lograr hacer, comprar y decidir por lo que queremos. Es nuestra responsabilidad ser conscientes de ello. Infinitas gracias por el favor de su atención y le pido responda a la pregunta, si es que ya lo pensaron, ¿cuál es el anuncio de calle más creativo que ha visto y si realmente le hizo comprar algo? Nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Hasta la próxima. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.